¿Tienes idea de cuánto necesitas para tu retiro? Si la respuesta es no, no te sientas abrumado. Según estudios, se estima que en América más del 80% de los ciudadanos no saben cuánto necesitan para retirarse. En este video vamos a ver cómo puedes calcular esta cifra tú mismo y empezar a tomarla en cuenta dentro de tu plan de inversión. Al final, este 80% deja de ser tan impactante cuando se considera lo difícil que resulta tener acceso a ciertos datos que son necesarios para hacer una estimación precisa. Aquí voy a simplificar un ejemplo. Sin embargo, quisiera aclarar que inclusive los supuestos más precisos, las proyecciones más precisas que hacen instituciones especializadas utilizando software especializado, utilizan muchas variables, como flujo de retiros estimados, proyección de impuestos, también inflación y varios escenarios distintos. Sin embargo, como les he comentado en el material que voy subiendo, ninguna proyección a futuro es 100% certera. Inclusive las proyecciones más complejas suelen fallar. Mientras la proyección sea más lejana en el futuro, es más probable que cualquier estimado falle. Al final, en las finanzas, hay un componente de incertidumbre y nadie puede predecir qué ocurrirá en el mundo, ni con la economía, ni con las finanzas. Y si alguien te dice que lo puede predecir, seguro te están mintiendo. Ahora, por más sencillo que sea tu cálculo aproximado que realizaremos en este ejemplo, lo importante es dar ese primer paso, hacer este ejercicio y que tengas ya una idea de la cifra que puedes necesitar. Esto va a ser muchísimo mejor que dejar pasar el tiempo y no considerar este evento tan importante en la vida de todos nosotros. Quédate, que seguro te va a sorprender cuando hagas tu propia proyección, tanto en la cifra, que pueda llegar a ser muy atemorizante, como en los años que necesitarás para cubrir tu retiro. Por supuesto, consideraremos también que lo que te pueda llegar a aportar el seguro social a tu jubilación será un ingreso complementario o secundario, pues lastimosamente no es una entidad que nos esté ofreciendo todas las garantías que quisiéramos en este momento. En todo caso, además del ejercicio que veremos acá, te dejaré los links de todo lo que vayamos cubriendo, incluyendo una calculadora para que vayas haciendo tus propios estimados y escenarios y así vayas puliendo la idea. Sin más preámbulo, empecemos. Como hemos visto en videos anteriores, el primer paso es establecer tus metas o empezar a pensar cómo quieres que sean esos años de tu vida, visualizarlos. Luego puedes ir ajustando la cifra en la medida que te sientas cómodo, pero siempre es importante que sepas qué es lo que quieres y qué crees que vas a necesitar, así como las cosas que crees que puedes obviar y que pueden llegar a ser solo un lujo innecesario. Como hemos visto en otras oportunidades, no hay un plan de inversión perfecto que sirva para todas las personas, ni una ecuación mágica que determine el futuro, sino que hay un solo plan que se puede acomodar a cada persona y en cada circunstancia. Y nadie mejor que tú misma, tú mismo, para establecer tu situación financiera. Es decir, este cálculo será diferente para cada persona. Si quieres un cálculo más preciso, nuevamente no dudes en acudir a un profesional para que te ayude con esta proyección. Sin embargo, teniendo ya esta cifra en mente, tú vas a tener una idea de la medida de la cifra que puedes llegar a necesitar. Piensa que posiblemente esta será la inversión más grande e importante que tendrás que hacer. Pero como siempre, el primer paso es que tomes conciencia de esta cifra y que empieces a planteártela y plantear estrategias de cómo llegar a alcanzar esta cifra. En términos generales, hay 3 factores que tienes que considerar para calcular este número. El primero es ¿cuándo planeas retirarte? No te apresures en la respuesta. Generalmente todos quisiéramos retirarnos lo antes posible. Recuerda que mientras más pronto te quieras retirar, vas a necesitar más dinero para mantenerte durante más años y vas a tener menos tiempo para acumular esta cantidad de dinero. Ahora en la práctica, es más común que nos mantengamos trabajando por más tiempo, ya sea porque nos acostumbramos a trabajar o porque nos termina gustando mucho nuestro trabajo, inclusive porque nos podemos llegar a aburrir. En todo caso, para este ejercicio, el enfoque más recomendable es ser lo más conservadores posibles y a la vez realistas. En este ejemplo, utilizaré como referencia 67 años. Ahora,
El segundo factor que debemos considerar es la esperanza de vida. Lastimosamente, es un poco complicado encontrar información oficial precisa para nuestra región. En todo caso, te dejaré los links de descripción de las publicaciones con las proyecciones de la CEPAL. Para esta cifra en este ejemplo, consideraremos una edad optimista, pues recuerda que resultaría mejor que tengamos un poco más de dinero en los años que lo necesitaremos, en lugar de quedarnos sin dinero antes de lo que esperábamos. Defino para el ejemplo que voy a estar en la jubilación hasta los 80 años. Solo como referencia, tomando la información de la CEPAL, establece que la esperanza de vida promedio en Ecuador es de 78 años. El tercer factor que debemos tomar en cuenta es el ingreso anual que esperamos tener durante nuestro retiro. Esta es la cifra o supuesto más difícil de calcular, pues varía muchísimo entre cada individuo, puesto que todos tenemos una diferente estructura de gastos, una diferente estructura familiar y un diferente estilo de vida. En todo caso, ¿qué debes tomar en cuenta? Pues primero, debes tomar en cuenta en dónde vas a vivir, tanto geográficamente y cómo piensas vivir. Si es que es en una propiedad tuya que ya has pagado o si rentarás un sitio donde estar. No es lo mismo vivir en las ciudades principales que en sitios un poco más alejados. Tampoco es igual el costo de vida. Entonces, para simplificarlo, en este ejemplo vamos a asumir que solo por concepto de vivienda vamos a necesitar $1,000 mensuales. Por otro lado, solamente para que tomes en cuenta para tu proyección y en cuanto al comportamiento de gastos de los jubilados o personas en retiro, no suele ser constante. La mayor parte de personas que empiezan su jubilación gastan una buena porción de sus recursos en la primera etapa de su jubilación, pues buscan satisfacer necesidades de viajes, adquieren nuevos pasatiempos que pueden llegar a ser costosos, mientras que para etapas posteriores de la jubilación los gastos de viaje suelen disminuir, pero vamos a necesitar incurrir en más gastos de servicios médicos. Espero que con esto ya tengas un abanico de posibilidades más claro. En cuanto al ejercicio, en mi ejemplo yo consideraré que vamos a necesitar $1,000 mensuales más para el resto de gastos, lo que nos deja con unos ingresos mensuales de $2,000 que al final del año se traducirán en $24,000. Ahora que logramos los supuestos más importantes para nuestros cálculos, te voy a contar que hay 3 metodologías relativamente sencillas que podemos utilizar dependiendo de qué tanto detalle le queramos dar a nuestra proyección. El primero es un escenario pesimista. Se llama la regla del multiplicador. De manera súper sencilla, en esta regla se considera que lo más probable, de manera pesimista, es que lleguemos a necesitar cubrir 12 años de jubilación. Entonces, de acuerdo a esta premisa, para mi ejemplo, necesitaría $24,000 por 12, que son $288,000. Ahora, en cuanto al segundo método, es todo lo contrario, pues es optimista. Se conoce como la regla del 4%, y su propósito es tratar de generar también un colchón de dinero, por si queremos incrementar nuestros gastos y llevar un mejor estilo de vida, o si queremos estar tranquilos de que podremos cubrir nuestra jubilación por más tiempo. Para este método, simplemente dividimos nuestros ingresos anuales esperados entre 4, es decir, los $24,000 divididos entre 4%, quedan $600,000. Como verás, con este ejemplo estaríamos acumulando recursos para mantenernos en jubilación durante más o menos 25 años, o aumentar en gran medida nuestros gastos y esperar un mejor estilo de vida. Por último, el método relativamente más complejo, pero que considera 2 variables que pueden resultar importantes para tu estrategia de inversión, toma en consideración 1, que se asume que vas a tener que invertir después de haberte jubilado, es decir, lo que llegas a acumular, lo vas a invertir para que siga creciendo en el tiempo y simplemente vas a hacer retiros periódicos del dinero que vas a ir necesitando. Para este caso hay que considerar que en edades de jubilación se recomienda generalmente que este dinero se invierta en activos en los que se incurra en el menor riesgo posible y que los pagos sean lo más frecuentes posibles sin incurrir en ninguna penalidad. Se pueden encontrar productos financieros de estas características y que ofrezcan
hasta más o menos un 6%, que será lo que tomaré para mi ejemplo. Y para complementarlo un poco más, se puede también tomar en consideración la inflación, que a pesar de que estamos en crisis, en términos históricos, la inflación del dólar ha estado alrededor del 2.5%. ¿En qué afecta? En que la inflación disminuirá lo que esperaríamos percibir como rentabilidad sobre lo que hemos acumulado para nuestra jubilación. La fórmula para definir el ponderado del interés y descontarle la inflación es la siguiente. Vemos que tenemos el interés de la inversión por retiro y sería igual a 1 más la rentabilidad anual esperada, que como decíamos para el ejemplo es el 6%, dividido entre 1 más la inflación esperada, que como decíamos es 2.5 a 3%. En este caso le voy a poner 3% para ser más conservadores. Todo esto multiplicado por 100. ¿Cuánto nos da esto? Aquí simplemente estoy cambiando los números. 1 más 6%, entre 1 más 3%, todo menos 1, y por 100 que nos da 2.91%, que es como les explicaba, no es tan diferente al 3% que quedaría de restar el 6% menos el 3%, que para casos prácticos es lo que generalmente suelen utilizar algunos analistas para sus aproximaciones, sus proyecciones o sus estimados. Ahora, el segundo punto que se considera para esta metodología es que se considera la posibilidad de dejar algo como valor terminal. ¿Qué es un valor terminal? Es que quede un monto para cuando termine nuestra jubilación. En algunos casos, inversionistas quieren dejar un monto para alguna herencia o para cubrir cualquier eventualidad. Para mi ejemplo, voy a suponer que voy a dejar $10,000 para el final de jubilación para cubrir cualquier gasto de servicios exequiales. Ahora, con todos estos datos, puedes acceder al link de la calculadora o simulador que te dejo en la descripción, y así puedes hacer tus propias simulaciones con tus propios datos. Sin embargo, ahora en el ejemplo te explico cómo la puedes utilizar. Entonces, una vez que entras a esta página, vas hacia la pestaña de valor presente o de PV o de Present Value, y aquí pones el número de periodos que será tu retiro. Recuerda que para mi ejemplo yo consideraba que a los 67 me iba a jubilar e iba a permanecer en jubilación hasta los 80. De ahí sale esta cifra de los 156, que simplemente es el número de meses que yo considero que voy a estar en jubilación. Ahora, recuerda que este 291 es lo que habíamos calculado de la ponderación de lo que esperábamos de rentabilidad durante la jubilación, menos el 3% que estábamos proyectando para la inflación de ese periodo. Por otro lado, aquí en esta celda pones la cantidad que esperas retirar mensualmente. Yo pongo 2,000 de acuerdo al ejemplo que veíamos, y el FB vendría a ser el valor futuro o el valor terminal, que como les comentaba, para mi caso iban a ser $10,000 que pensaba tenerlos en caso de cualquier gasto o costo que vaya a incurrir por servicios exequiales. Entonces, luego de llenar estas casillas, simplemente te vienes a la parte de configuración o settings, y aquí lo único que tendrás que cambiar es este número, el 12, que son 12 meses en un año, o el número de periodos que estamos considerando entre estos 156. Y también vamos a hacerle clic aquí. ¿Qué significa eso? Que vamos a cobrar por anticipado. O sea, a inicio de cada mes vamos a hacer el retiro de este dinero. Aunque no lo crean, hace una buena diferencia que hagamos los retiros anticipados en lugar de hacerlos al final del término. Entonces, una vez que llenamos todas estas casillas, simplemente le damos clic en calcular y vemos que en mi caso, para mi ejemplo, me salió $267,000. Eso quiere decir que con este cálculo mucho más detallado, me está diciendo que debería llegar a acumular $267,000 para cuando cumpla 67 años y así lograr mantenerme o subsistir hasta que cumpla 80. Ahora, como les comentaba, para el cálculo también vamos a tomar la jubilación que nos ofrezca el Seguro Social como un ingreso complementario. ¿Por qué un ingreso complementario?
pues porque en realidad sobre esto cada cual tiene su propia opinión, pero yo pienso que es bastante circunstancial y de momento a mí personalmente no me ofrece muchas garantías, así que yo prefiero tomarlo como un ingreso complementario y yo mismo ser capaz de acumular el dinero para poder mantenerme durante esos años de jubilación o de retiro. En este caso, aquí tenemos todos los rangos de años aportados y también los porcentajes del salario básico unificado. Nuevamente, el link queda en la descripción por si quieres revisarlo en la página del IES directamente. Yo, para mi estimado, para mi cálculo, voy a asumir que en este caso voy a poder acceder a estos $1,062,50 como ingresos complementarios para mi jubilación. Ahora que hemos hecho el ejemplo, ¿qué te parecen estas cifras? Como les decía en el inicio del video, podrá parecer mucho para algunos o atemorizante y quizás parezca poco para otros. Pero lo importante es que consideremos en cierta medida la carga que nos puede aliviar también el seguro social. Para mi ejemplo, voy a considerar que el seguro social me va a representar un ingreso complementario de $1,063 o $12,756 por año, lo que representa más o menos la mitad de lo que debo lograr acumular para cuando llegue el momento de mi jubilación. Ahora, paremos un momento y a manera de comparativo, podemos recapitular y ver que con el método más sencillo, que es el método del multiplicador, la proyección de mi jubilación llegaba a 288,000. Por otro lado, utilizando la regla del 4%, el estimado llegaba a decir que necesitaba $600,000 para mi jubilación. Por último, aplicando este cálculo que considera dos variables más, que es un poco más complicado, quizá podría caracterizarse como un cálculo más apegado a la realidad. Sin embargo, llegué a una cantidad muy similar a la de mi primer estimado, que es de $268,000 más o menos, que necesitaría acumular para cubrir mi jubilación. ¿Cuál es el punto de revisar esta comparación entre las metodologías? Es que en realidad cualquiera de las metodologías sirve o puede servir para cada individuo de diferente manera. En mi opinión personal, no estoy diciéndolo como una sugerencia, pero para mí, y en mi ejemplo, tomaría como referencia la cantidad de mi cálculo más detallado, es decir, los $268,000, y esperaría complementarlo con lo que me corresponda recibir por mis aportes al Seguro Social, es decir, un esquema mixto. Recuerda que esta es mi opinión sobre el análisis de mi ejemplo. Cada persona tiene una situación diferente y necesitaría conocer la situación financiera de cada persona para poder opinar. El objetivo de todo este material es que tú seas capaz de calcular estos estimados, que ya tengas una idea base y que al momento en el que tomes una decisión de inversión y llegues a tu consultor financiero o a tu asesor, ya tengas más o menos una perspectiva de qué es lo que te puede salir y qué no te puede salir. Así nadie te puede imponer ningún producto que no necesitas o que no son para ti o que no son para tu situación, quizás solo por ganar una comisión. Para terminar el tema, me gustaría resumir brevemente lo que revisamos. En primer lugar, hicimos el ejercicio de fijar nuestras metas, visualizar nuestras expectativas y hacer un breve análisis de lo que queremos para nuestros años de jubilación. Después pasamos a determinar nuestros tres valores o números principales que necesitamos para realizar el cálculo. Primero, la edad en la que esperamos retirarnos. Después, nuestra esperanza de vida para saber cuántos años de jubilación debemos lograr cubrir. Y, lo más difícil, establecer cuánto quieres gastar mensualmente durante estos años, de acuerdo a tus propias circunstancias. Cuando tengas estas tres cifras o números, podrás calcular los dos primeros métodos, en los que puedes ver cuánto necesitas para tu jubilación: el método del multiplicador y la regla del 4%. Si es que quieres un cálculo más detallado, en el que también consideres invertir lo que lograste acumular para que te dure más tiempo, y además establecer un valor terminal o valor que esperamos que quede al final de nuestro periodo de jubilación, con esta información procedes a la página del link de la calculadora que les dejo en la descripción y puedes simular con tus propias cifras.
Como siempre, espero que esta información te sirva para seguir estableciendo tus metas financieras y que continúes elaborando tus planes de inversión de la manera que te resulte más conveniente. Si tienes cualquier pregunta, no te olvides de dejarlas en los comentarios, compartir este video con tus conocidos y dejarle un like para que estos videos lleguen a más personas. También recuerda suscribirte para seguir recibiendo información relacionada. Hasta pronto.